Buenos días, jóvenes. Continuando con el tema de enzimas, en el video del día de hoy hablaremos acerca de los factores que afectan lo que es la actividad o la cinética enzimática. Pero previo a eso vamos a ver un término que está asociado a las enzimas y que ese término es la energía de activación. Si recordamos, en el video anterior definimos lo que era una enzima, y una enzima pues son catalizadores biológicos o biocatalizadores que van a acelerar la velocidad de una reacción, y esto se deriva debido a que se disminuye la energía de activación. ¿Y qué es la energía de activación en una reacción? Pues bueno, es la energía mínima que se requiere para que se lleve a cabo una reacción química. En el siguiente esquema nosotros podemos observar esa energía de activación, que es mucho mayor cuando nosotros no utilizamos una enzima o un catalizador. Cuando nosotros utilizamos la enzima, esa energía de activación se ve disminuida. Es decir, nosotros tenemos un sustrato, ese sustrato nosotros lo queremos transformar en producto o productos, y para eso nosotros necesitamos que se lleve a cabo una reacción, y para que se lleve a cabo esa reacción necesita haber la presencia de una energía de activación. En el caso de los procesos biológicos, nosotros decíamos que para que estos se lleven a cabo necesita haber la existencia de enzimas. Esas enzimas son los llamados catalizadores. Y regresando nuevamente a este esquema, si nosotros en nuestro cuerpo no tuviéramos esas enzimas, la energía de activación sería mayor. Esto está representado con el color azul. Ese es el esquema en una gráfica de lo que ocurre cuando nosotros no tendríamos, en el caso de que nosotros no tuviéramos una enzima, la energía de activación sería mucho mayor, es decir, necesitaríamos mucha energía para transformar esos sustratos en esos productos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sí tenemos esa enzima? Lo podemos ver en este color rojo. En ese gráfico nosotros podemos observar que la energía de activación se ve disminuida, es decir, disminuye esa energía de activación, y por lo tanto se llevaría en menor tiempo también esa transformación de sustratos en productos, y todo debido a la presencia de las enzimas. Ahora sí, dando ese pequeño detalle que a lo mejor nos había faltado en el video anterior, donde iniciamos con el estudio de las enzimas, vamos a pasar a ver esos factores que afectan la actividad o la cinética enzimática, que específicamente son tres, y esos factores son externos o son extrínsecos a la enzima, no dependen directamente de la enzima, pero sí la afectan directamente. Entonces, para esos factores tenemos que está lo que es el pH y la temperatura, que estos dos factores son esenciales para que se lleve a cabo cualquier actividad enzimática. Y recordemos que específicamente estos dos parámetros están íntimamente relacionados con la parte proteica de una enzima, que como anteriormente lo vimos, esa parte proteica de la enzima es denominada apoenzima. Más adelante nosotros veremos que cualquier modificación al pH y a la temperatura, nosotros vamos a ver modificaciones en el funcionamiento de las enzimas. Recordando, las enzimas son proteínas, y por ahí en el tema de proteínas vimos un fenómeno que ocurre en ellas que se denomina desnaturalización de proteínas, que principalmente está dado por la modificación ya sea del pH o de la temperatura. Como la enzima es una proteína, pues también estos dos factores van a afectar la funcionalidad catalítica que tienen las enzimas. Otro de los factores que está relacionado a esa actividad enzimática es la concentración del sustrato, que esta específicamente estará relacionada más que nada a lo que es la velocidad de la reacción enzimática. El primer factor
que analizaremos será lo que es el pH o potencial de hidrógeno. Recordemos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Las enzimas son proteínas, entonces estas van a estar constituidas también por aminoácidos. Cuando vimos por ahí el tema referente a las proteínas y específicamente le dedicamos un video a los aminoácidos, el cual, si tienen alguna duda, lo pueden volver a consultar. Recordemos que en ese video nosotros mencionamos que los aminoácidos pueden presentar un fenómeno conocido como anfoterismo, es decir, una solución anfótera o una molécula anfótera es aquella que puede presentar tanto cargas positivas, cargas negativas, o bien comportarse a un pH básico y a un pH ácido. Pero también los aminoácidos pueden presentar ambas cargas al mismo tiempo, y a ese fenómeno se le conoce como suiterión, ¿sí? Es decir, puede ser una molécula dipolar. De manera general podemos decir que los aminoácidos presentan o se pueden ionizar tanto en cargas positivas, en cargas negativas, o bien en una carga neutra, dependiendo del pH del medio donde se van a encontrar. Pero sí hay que ser muy específicos. Las enzimas trabajan a un pH óptimo, y para eso vamos a utilizar este gráfico. En el eje de las X nosotros vamos a tener lo que es el pH, y en el eje de las Y vamos a tener lo que es la velocidad de la reacción. Cuando nosotros tenemos una enzima, y el ejemplo que vamos a mencionar a continuación, vamos a suponer que esa enzima trabaja de manera perfecta a un pH de 7, nosotros vemos que ahí es su pH óptimo, y ahí se adquiere la velocidad máxima de la reacción. Es decir, a ese pH óptimo, la enzima se encuentra en condiciones perfectas para llevar a cabo la reacción de catálisis entre la enzima y el sustrato, es decir, la transformación del sustrato en los productos. Si nosotros podemos observar esta gráfica, lo que nos menciona es que empieza el incremento, ¿sí? Empieza el incremento de la velocidad de la reacción hasta llegar a un pH óptimo, y pasando ese pH empieza a decrecer esa velocidad de reacción. ¿Eso qué nos indica? Que las enzimas son extremadamente sensibles a los cambios de pH. Un aumento o disminución del pH de una enzima en relación a su pH óptimo va a provocar la disminución de su velocidad de reacción, y esto nos va a llevar a lo que nosotros conocemos como desnaturalización, es decir, la parte proteica de la enzima puede llegar a perder su actividad catalítica. Y como ejemplos tenemos el siguiente cuadro. Nosotros podemos observar que existen, mencionamos aquí 3 ejemplos de enzimas: pepsina, tripsina y la enzima catalasa. La pepsina es una enzima que se encuentra en el estómago, y normalmente las enzimas digestivas, o mejor dicho, las que se encuentran en el estómago, trabajan a pHs ácidos. La pepsina específicamente trabaja a un pH o tiene un pH óptimo de 1.5 como valor. Un ejemplo: si nosotros aumentamos el pH de la pepsina o del medio donde interactúa la enzima, es decir, el pH de mi estómago lo aumento, lo llevo hasta un pH de, digamos, de 8 a un pH alcalino, pues ¿eso qué significa? Que la pepsina no va a trabajar, no va a cumplir con su función. Es decir, al momento de cambiar ese pH, lo que yo estoy haciendo es desnaturalizando a esta enzima, provocando que no tenga actividad catalítica, que no funcione. Tenemos otro caso como la tripsina. La tripsina también es una enzima digestiva, pero esta se encuentra en el intestino delgado, y en el intestino delgado predominan los pHs casi cercanos a la neutralidad. Es decir,
La tripsina trabaja a un pH óptimo de 7.7. La enzima catalasa es una enzima que se encuentra en la sangre y en muchos de los tejidos, y esta trabaja a un pH de 7.6. Lo mismo ocurre con las enzimas de la cavidad oral, por ejemplo las alfa-amilasas. Las amilasas trabajan normalmente a pHs alcalinos. Entonces, vuelvo a repetir, las enzimas tienen un pH óptimo en el cual trabajan a su perfección. Si nosotros modificamos ese pH, lo que vamos a ocasionar es que la actividad catalítica se lleve a cabo de manera más lenta, o bien, si los cambios de pH son muy drásticos, lo que nosotros vamos a ocasionar es una desnaturalización de esa enzima. Y eso nos conlleva a que la enzima pierda su actividad catalítica y por lo tanto pierda su funcionalidad. Si recordamos, desnaturalizar significa, transformar las estructuras que tienen las proteínas. En este caso, cuando estamos hablando de enzimas, las enzimas son proteínas que normalmente tienen una estructura terciaria. Son proteínas globulares, esféricas. Si nosotros desnaturalizamos, se rompen esas interacciones que forman a esa estructura terciaria, nos derivan en una estructura secundaria y nos pueden llevar únicamente a la presencia de secuencia de aminoácidos. Al perder su estructura original, lo que estamos haciendo es desnaturalizando, y eso debido al cambio de pH. Lo que conlleva, vuelvo a repetir y que quede muy claro, la pérdida de la actividad catalítica, la pérdida de la función de la enzima. El siguiente factor que analizaremos es la temperatura. La temperatura va a estar asociada directamente con la energía cinética, que es la energía en movimiento, y esta estará relacionada con el aumento de la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es el grado de desorden molecular que tiene una molécula, y en el caso de las enzimas, va a provocar un aumento en la velocidad de la reacción. Para eso, nosotros vamos a utilizar el siguiente esquema. Por un lado, en el eje de las X tenemos lo que es la temperatura. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con la temperatura corporal de nuestro organismo, por lo cual utilizamos grados centígrados. Y por otro lado, en el eje de las Y tenemos lo que es la velocidad de la reacción, cómo se va incrementando. Entonces, en esta gráfica lo que nos menciona es que conforme nosotros vamos incrementando la temperatura, esa velocidad de reacción va en aumento, hasta llegar a una temperatura óptima a la cual trabaja esa enzima. En el caso de nuestro cuerpo, nuestro organismo trabaja, sus reacciones metabólicas se ven favorecidas a una temperatura entre los 37 y 37.5 grados centígrados. Esa sería la temperatura óptima de nuestro cuerpo para que llevase a cabo todas esas reacciones metabólicas de manera normal. Y ahí se estabiliza lo que es la velocidad de la reacción. Entonces, el siguiente enunciado nos menciona que el aumento en la temperatura va a acelerar la velocidad de la reacción, y esto se va a llevar a cabo porque si nosotros sobrepasamos esos 37 grados que mi cuerpo tiene como de manera normal para que se lleven a cabo todas las reacciones metabólicas, lo que voy a ocasionar es que sí, se acelere la velocidad de la reacción. La reacción ocurra mucho más rápido, pero como estoy aplicando calor, recordemos que hay un desorden molecular, es decir, hay mucha vibración entre las moléculas, y las enzimas no pueden estar interactuando de manera tan rápida o específicamente el sitio activo o el centro activo de las enzimas no pueden estar interactuando de manera tan rápida con los sustratos, y esto debido a ese desorden molecular que existe derivado del incremento de la temperatura. Y es cuando vienen los problemas en el caso del cuerpo humano. Si nosotros rebasamos esa temperatura, pues nosotros vamos a ver que
esa enzima, su actividad va a ir decreciendo, su actividad enzimática va decreciendo hasta llegar a un punto en el cual nosotros desnaturalicemos a esa enzima, ocasionada todo por el aumento de la temperatura, por el incremento de calor. En el cuerpo humano, ¿cómo se ve reflejado? Pues bueno, cuando nosotros rebasamos esa temperatura a la cual todas las reacciones metabólicas se llevan a cabo de manera normal, empiezan a haber esos desórdenes. Y ese desorden lo podemos ver con la presencia de una fiebre, ¿sí? Cuando nos empezamos a sentir mal. Esto que va si se sigue incrementando esa temperatura, el cuerpo humano no va a soportar temperaturas tan extremas de 40 a 41 grados centígrados, lo que va a ocasionar que vengan las llamadas convulsiones. Y esto es debido a ¿qué? A que bueno, se desnaturalizaron las enzimas, no se están llevando a cabo las reacciones metabólicas de manera correcta, ¿sí? Y eso conlleva a ese fenómeno de las convulsiones en el cuerpo humano. Si nosotros también disminuimos la temperatura, lo que vamos a ocasionar es que las enzimas trabajen de manera más lenta, más lenta, más lenta. Y eso lo podemos ver como ejemplo con los alimentos cuando nosotros los congelamos. Cuando nosotros congelamos un alimento, lo que estamos haciendo no estamos inactivando las enzimas. Lo único que estamos haciendo es que la función de la enzima se vea más lenta, esté mucho más lenta. Y eso nos permite a nosotros tener la llamada conservación de los alimentos. Entonces vuelvo a repetir, al superar la temperatura óptima de una enzima, específicamente la apoenzima, que es la parte proteica, se va a desnaturalizar y esto va a ser debido a ese incremento del calor. Y recordemos, por debajo de la temperatura óptima, ya sea que se pierde o va a decrecer la actividad enzimática. Y por arriba de la temperatura óptima se va a acelerar la velocidad de la reacción por ese desorden molecular que ocurre y vamos a provocar la desnaturalización de la enzima. Y recordemos que desnaturalizar una enzima, desnaturalizar una proteína es transformar la estructura que tiene. En este caso, la estructura terciaria de una enzima pasa a una estructura secundaria y puede pasar a una estructura primaria, que es únicamente la secuencia de aminoácidos. Ustedes van a preguntar qué pasa con los cofactores, con las coenzimas. No les pasa nada, porque acuérdense que esos no son de origen proteico, o sea, no pertenecen a las proteínas. A la única parte de la enzima que se ve afectada es la parte proteica, la apoenzima. Al perder esas estructuras derivadas de estos dos factores que hemos visto, lo que es el pH y lo que es la temperatura, pierden su actividad catalítica y por lo tanto van a perder su funcionalidad. El último factor que veremos respecto a los factores que afectan la actividad o la cinética enzimática es la concentración del sustrato. Y para eso vamos a utilizar esta representación gráfica en la cual nosotros vamos a tener, por un lado, en el eje de las X, lo que es la concentración de sustrato. Concentración va a estar representado por estos corchetes y en el eje de las Y vamos a tener lo que es la velocidad de la reacción. Nosotros podemos observar que la línea azul, conforme va aumentando la concentración de sustrato, va en aumento, pero llega un momento que esa línea se vuelve constante y es cuando se alcanza, mejor dicho, la velocidad máxima de esa reacción. Pero esto, ¿a qué se debe? Simple y sencillamente se debe a que, como aquí lo estoy colocando con un asterisco en color verde, en esta parte ocurre la llamada saturación enzimática. Y cuando ocurre una saturación enzimática, como lo dice este enunciado, ya no hay un aumento en la velocidad de la reacción. Es decir, la velocidad de la reacción se mantiene constante. ¿Qué es la velocidad de la reacción? Bueno, es la transformación en productos en un intervalo determinado de tiempo. Eso significa velocidad de la reacción. ¿Y por qué ocurre esa saturación enzimática?
Pues bueno, esa saturación enzimática va a estar directamente proporcional derivada de la concentración del sustrato. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tuviésemos 10 moléculas de un determinado sustrato y por otro lado tuviéramos 2 moléculas de una enzima que es afín a ese sustrato, pues bueno, nosotros tendríamos una saturación enzimática. Es decir, estas 2 enzimas estarían únicamente formando el complejo enzima-sustrato con 2 moléculas de ese sustrato. Las otras 8 restantes moléculas de ese sustrato estarían esperando que estas 2 enzimas, cuando hayan formado ese complejo enzima-sustrato, liberen a ese sustrato en forma de productos para que vuelvan a captar otras 2 enzimas y así sucesivamente. ¿Qué pasa si nosotros a esas 2 enzimas, aparte de esos 10 sustratos que están por transformar en productos, le agregamos otros 100? Pues bueno, se incrementa la concentración de sustrato, se incrementa esa saturación enzimática y vamos a poner el siguiente ejemplo. Estas 2 enzimas captan 2 sustratos y la transformación la llevan a cabo en, digamos, 10 minutos. Bueno, al mismo tiempo van a estar, al momento de captar esas 2 enzimas, formar el complejo, esos 2 sustratos, formar el complejo enzima-sustrato, transformarlo en productos, los mismos 10 minutos van a tardar cuando capturen a las otras 2 moléculas de ese sustrato y así sucesivamente. No significa que porque yo agregué más sustrato voy a incrementar la velocidad de esa reacción. Y vuelvo a lo mismo, es cuando, debido a esa saturación enzimática, la velocidad de la reacción también se vuelve constante, ¿sale? Ahora, tenemos en este esquema esto que yo coloqué por aquí, que es si nosotros a esa velocidad máxima de reacción la partimos a la mitad, vamos a tener la mitad de esa velocidad máxima. Si nosotros contrapolamos contra la concentración de sustrato, vamos a obtener una Km. ¿Qué significa Km? Km es una constante que tiene cada enzima. Y esta Km es también conocida como la constante de Michaelis-Menten, quienes fueron los 2 científicos que describieron este proceso. La Km, vuelvo a repetir, es específica para cada enzima. ¿Pero qué nos indica esta Km? La Km es un indicador de la concentración del sustrato a la cual la velocidad de la reacción máxima es la mitad. ¿Y esto para qué nos sirve? La Km es un indicador de qué tanta afinidad enzimática tiene una enzima por un sustrato. Y esto lo podemos ver en los siguientes enunciados. Cuando nosotros tenemos una alta Km, vamos a decir que va a tener una baja afinidad enzimática. ¿Esto qué significa? Que se necesita mayor cantidad de sustrato para llegar a la velocidad máxima partida por la mitad. Es decir, si nosotros regresamos al gráfico, si nosotros regresamos a este gráfico, un alto valor de Km, vamos a suponer que esté representado hasta acá, la Km nos va a suponer que se necesita, como lo dice aquí, vamos a necesitar mayor cantidad de sustrato para poder llegar a esa velocidad máxima partida por la mitad. ¿Y eso qué nos indica? Que la enzima no tiene tanta afinidad por el sustrato. Y esto ocurre con aquellas enzimas que normalmente
tienen la función de romper, de degradar. Ejemplo, enzimas hidrolasas, enzimas liasas. Es decir, si recordamos, el metabolismo se divide en dos: anabolismo y catabolismo. ¿Qué significa anabolismo? Anabolismo significa sintetizar, formar estructuras complejas a partir de estructuras más pequeñas. Catabolismo, ¿qué significa? Es todo lo contrario, de moléculas complejas, romperlas a moléculas mucho más pequeñas. En ambos casos tiene que haber la participación de enzimas. Entonces, cuando nosotros estamos degradando, estamos rompiendo, es decir, en la parte del metabolismo, específicamente en la parte del catabolismo, que es donde rompemos, donde degradamos, las enzimas que van a estar interaccionando específicamente son de tipo, o mejor dicho, que tienen un valor alto de Km, es decir, una baja afinidad enzimática. Y vuelvo a repetir, ejemplos como enzimas hidrolasas, enzimas liasas. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos un bajo valor de Km, vamos a tener una alta afinidad enzimática. ¿Esto qué significa? Que bueno, que se va a necesitar muy poca cantidad de sustrato para poder llegar a esa velocidad máxima partida por la mitad. Es decir, este tipo de enzimas que tienen un bajo valor de Km son las enzimas que van a estar relacionadas a la síntesis, a la producción, es decir, al anabolismo. ¿Sí? ¿Qué tipo de enzimas? Enzimas transferasas, enzimas isomerasas. Y esto lo podemos ver representado en esa gráfica. Si yo tengo, digamos, un bajo valor de Km, por ejemplo por aquí, pues va a ser mucho más rápido llegar a esa velocidad máxima partida por la mitad. Entonces vuelvo a repetir, la Km o la constante de Michaelis-Menten nos indica qué tan afín es una enzima por un sustrato. Y bueno, jóvenes, esto sería el video del día de hoy. Espero no haberlos revuelto. Si son temas un poquito complejos, términos que utilizamos son muy complejos, pero recuerden que cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan, por favor deposítenlos ahí en la barra de comentarios. Y por favor no se les olvide suscribirse al canal, darle like, activen la campanita para recibir las notificaciones. Y de mi parte les mando un saludo donde quiera que estén. Nos vemos pronto. Es que, ¿cómo se...?